Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre nuestro que estás en los cielos y que también habitas en nuestro corazón, gracias por ser nuestro Padre, un Padre generoso, un Padre bondadoso, que nos ama con amor eterno, que no nos amas por lo que nosotros hacemos, sino por quienes somos tus hijos. Y te damos gracias por permitirnos tener esa revelación, porque es distinto cuando nosotros nos acercamos a tu presencia con la convicción de que somos hijos. El hijo entra a la presencia con confianza, sin temor, con seguridad. Y hoy hemos venido a tu presencia sabiendo que somos hijos tuyos. Gracias, mi Jesús, por recordarnos cuando enseñaste a orar a tus discípulos. Les dijiste, ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro. Dios es su Padre. Y es un Padre inmensamente bueno, misericordioso, compasivo. Gracias, papá. Qué bueno es correr a tus brazos y recibir de parte tuya como aquel hijo pródigo. No recibió el rechazo de su padre cuando se arrepintió de su mal camino. Por el contrario, lo que recibió fue unos brazos de amor, tiernos, compasivos, listos para restaurar a aquel hijo que había cometido el error. Y nosotros a lo largo del día cometemos errores, muchas equivocaciones. Sin embargo, tú no estás allí para condenarnos a nosotros. Estás siempre allí con los brazos abiertos para perdonarnos, para amarnos, porque entiendes nuestra naturaleza, que a veces es débil. El apóstol Pablo decía, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas veces terminamos haciendo no lo que debemos hacer, sino lo que queremos hacer, y por eso cometemos muchos errores. Por eso te pedimos de todo corazón que tú nos perdones, y que cualquier argumento que se haya levantado en contra de nuestra vida por causa de nuestros errores y equivocaciones sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús, para que esa unción, para que esa gracia y para que ese favor tuyo sean derramados sobre nuestra vida. Mi amado, nosotros podemos tener todas las bendiciones del mundo, pero si no te tenemos a ti, es como si no tuviésemos nada. Por eso, el más grande milagro que hoy te pedimos es que tú siempre estés con nosotros, que vengas a nuestras vidas, que te entrones en el centro de nuestros corazones y que de allí nunca te vayas, porque te queremos a ti, no las bendiciones que tú nos puedes dar. Esas son añadiduras y llegarán en su tiempo oportuno. Te queremos a ti, queremos conocerte a ti, queremos amarte más a ti. Queremos cada día menguar para que tú crezcas, queremos ser como tú. Y por eso estamos en este día aquí, en el taller del alfarero, donde tú nos das forma a través de tu palabra, donde nos fortaleces, donde nos edificas. Eres bienvenido y de antemano muchas gracias por la nueva oportunidad, un nuevo día que nos regalas para escuchar tu voz y para recibir tu consejo. Estamos inmensamente felices y complacidos de haber sido invitados por ti para estar aquí deleitándonos con tu palabra como siempre. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Familia de Verdades Eternas,
Dios les bendiga en gran manera. Me complace mucho poder saludarles y no me canso de darle gracias a mi amado Dios por esta honra tan grande de poder estar aquí frente a estas cámaras llevando su mensaje de salvación, compartiendo con todos ustedes su santa y bendita palabra. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. El Señor les bendiga en gran manera en este nuevo día. Gracias porque nos levantamos con vida, gracias porque podemos respirar, gracias porque podemos seguir adelante, luchando, soñando, conquistando. Gracias porque la palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. No podemos detenernos por nada del mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Elías, verdad? El profeta. Dice que un día la mujer de Acab lo andaba buscando para matarlo. Y él recibió una mala noticia. Y es tremendo porque este hombre había cortado la cabeza a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Astoret. Cuando el fuego de Dios descendió, tuvo el respaldo de Dios de una manera poderosa. Pero después, cuando recibe una mala noticia, él decide huir y salir corriendo. Y era un tremendo hombre de Dios. Y uno dice, bueno, si lo hizo Elías, ¿qué se puede esperar para nosotros? Y es verdad, a veces uno se encuentra como en ciertas encrucijadas donde dice uno, Dios, ¿y ahora qué hago? Y la solución que tomó el profeta fue, yo más bien me escondo, estoy solo, yo me quiero morir. Y la oración que este hombre le hacía a Dios es, Señor, quítame la vida, ya no aguanto más. Ya estoy cansado de tantos golpes, ya estoy cansado de tanto luchar, ya no quiero seguir más. Ay, cuántas personas se levantan así. Ay, ya yo no quiero seguir más. Ay, ya yo no tengo fuerzas para continuar. Yo aquí me quedo, sigan ustedes. Yo no avanzo porque tengo muchas pruebas, porque paso por muchos problemas. Y la respuesta es que Dios viene y le da su alimento, le da pan, y le da agua y le dice al profeta y nos dice a nosotros en este nuevo día, levántate, come y bebe porque el largo camino te resta. Es decir, no te detengas si yo no te he dicho que lo hagas. Y es el mensaje que Dios nos dice hoy, no te detengas. Sí, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé lo que estás batallando, sé tus luchas, conozco todos esas cosas que te angustian y te agobian, pero no es el tiempo de detenerte. Así que me haces el favor y comes el pan y te levantas. ¿Pero dónde está el pan? No lo veo. El pan es la palabra, el pan es la palabra. Y eso es lo que hace el Señor cada mañana. Él trae su palabra. Él trae su pan nuestro de cada día para que esa palabra, para que ese pan nuestro de cada día sea nuestro alimento espiritual, para que sea ese alimento que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Y yo no sé a cuánto les ha pasado, pero muchas veces uno se levanta así como que será que sí, será que no. Y llega la palabra, ¿verdad? Y llega la palabra y cuando uno recibe esa palabra, de nuevo se llena de fuerzas y sigue adelante. Y ese es el propósito principal de Verdades Eternas. El Señor todos los días manda su alimento espiritual para que nosotros estemos siempre fortalecidos en la fe, porque como todos saben, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Mis amados, buenos días. La bendición de Dios les acompañe donde quiera que vayan. El Señor les bendiga en su entrar, les bendiga en su salir. ¡Wow! ¡Qué privilegio estar aquí! Bueno, estamos listos, ¿verdad? Tienen su Biblia ahí a su lado, libreta de anotaciones y su corazón preparado para recibir lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, porque de nada vale que esté escrito aquí en esa libreta si no lo escribimos en nuestro corazón. ¿Qué tal si le decimos al Señor, Señor, fue profetizado que tú derramarías de tu espíritu sobre toda carne? También se habló de que tú colocarías tu ley en nuestra mente y la escribirías en nuestro corazón. Soñamos que ese momento sea hoy y que tu palabra sea esculpida en nuestros corazones con tu propio puño y letra, y que de allí no se borres jamás. Habla, mi Señor, porque una sola palabra tuya bastará. Habla que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Y seguimos con nuestra serie de las parábolas que Jesús enseñó.
Estoy realmente fascinado, impresionado por todas estas enseñanzas, porque estamos hablando de el reino de los cielos en acción. En el reino de los cielos hay unas leyes, ¿verdad? Esas leyes que operan en el reino de los cielos fue las que Jesús vino a enseñarnos. Es como diciendo, las cosas en el cielo funcionan, es así, de esta manera. Y empezó a hablar en el Sermón del Monte acerca de muchas parábolas que tienen unas enseñanzas increíbles. Así que prepare su corazón para recibir lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Esto lo predicó, esto lo enseñó Jesús, el Hijo de Dios, y sus palabras quedaron condensadas en la Biblia y hoy cobran vida y llegan de nuevo a nuestros corazones. El título del mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es Los dos cimientos. Dos cimientos. Y lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 24. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Esto lo dijo Jesús. Estas palabras salieron de los labios de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, dijo: cualquiera pues. Esto es interesante. Cualquiera pues. O sea, esto no es para un grupo de personas ungidas y especiales, es para cualquiera. Y cuando la Biblia dice cualquiera, eso lo incluye a usted y me incluye a mí, cualquiera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué palabras más poderosas? Y pensando en las casas, y pensando en el cimiento, y pensando en el fundamento, encuentro algo. Para hacer una casa de cartón, ¿usted qué necesita? Para hacer una casa de cartón, usted necesita, por mucho, 4 palos, un techo allí de plástico, no sé, y ya. Si usted necesita hacer una casa convencional, entonces usted va a hacer una zanja, ¿verdad? Yo que también fui albañil. Y la gente dice, pero usted ha sido de todo. Sí, también trabajé albañilería, ayudante, ¿no? Y recuerdo que se hacía una zanja, y en esa zanja se metían piedras, y luego en esas piedras se les echaba concreto, cemento, ¿no? Para que tuvieran una base, y desde allí, de esa base, empezaban a colocarse los ladrillos. Así se construye una casa. Pero no deja de impresionarme que cada vez que yo veo que van a edificar un edificio, las cosas son distintas a la casa de cartón y a la casa tradicional. Entonces, cuando usted está pasando por esos lugares donde van a construir un edificio de muchos pisos, entonces usted nota que empiezan a cavar profundamente. Empiezan a colocar pilotes. ¿Para qué? Para que el cimiento pueda soportar el peso de la estructura. Ellos se cuidan muy bien de que ese cimiento sea lo suficientemente resistente como para que no se venga abajo. Y de eso es lo que está hablando Jesús. Él está hablando, el hombre sabio, yo lo comparo con aquella persona que al construir se detiene y le pone mucho cuidado al fundamento sobre el cual él va a edificar. Esa es una persona sabia. Ahora depende qué tipo de vida tú quieres. Si quieres que tu vida sea una casa de cartón, o si quieres que tu vida espiritual sea una casa convencional, o si realmente quieres que tu vida sea una gran edificación. El cimiento es la parte del edificio que está debajo de la tierra y sobre la cual descansa toda la estructura de dicho edificio.
arquitecto no piensa primero en cómo hacer el techo, no, él primero piensa en el cimiento. ¿A dónde voy? Cuando muchas personas van a contraer matrimonio, ellos piensan en la boda, las invitaciones, la luna de miel, pero no piensan en el cimiento que va a soportar el peso de ese matrimonio, de esa estructura. A eso me refiero. Un arquitecto escribió cuál era el propósito de tener buenos cimientos. Él decía, la función principal del cimiento es soportar la carga de todo el edificio. Una buena y fuerte base mantiene al edificio en pie mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Los cimientos, bien construidos, mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante calamidades como terremotos, inundaciones, fuertes vientos, etc. Los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan que la humedad del suelo se filtre y se debilite la estructura. Cuando un edificio es construido con un mal cimiento, ese edificio corre el riesgo de derrumbarse fácilmente ante cualquier temblor, lluvia o fuerte viento. Lo más trágico de un edificio que se derrumba no es en sí el edificio, sino la pérdida de vidas humanas. Muchas personas viven cada día creyendo que están bajo un edificio sólidamente fundamentado. Pero la realidad es que están en riesgo todo el tiempo de perder su vida por haber puesto su confianza en un fundamento superficial, en un fundamento no firme. Lucas, capítulo 13, verso 4. Lucas 13, 4. Sígame, por favor. Lucas 13, 4 dice la palabra. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? La torre les cayó encima y los mató. Es por eso que Jesús, a través de esta ilustración, quiere que pensemos en el tipo de fundamento sobre el cual estamos edificando nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, nuestras relaciones. ¿Es un fundamento en la roca o es un fundamento en la arena? ¿Es tu fundamento capaz de soportar todas las aflicciones de la vida y mantenerte en pie? ¿O al enfrentarse al primer problema, prueba, tentación, aflicción o necesidad, se derrumba por completo? ¿Es tu fundamento tan firme que te permitirá mantenerte con vida? ¿O tu fundamento es tan débil que la más mínima prueba la derrumba totalmente? En esta parábola, Jesús está terminando el sermón del monte con esta ilustración para aplicar todo lo que nos ha enseñado por medio del sermón del monte. Él comienza diciendo, atentos, Mateo capítulo 7, verso 24, revisemos. Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Según Jesús, el hombre que es sabio o prudente
se caracteriza por dos aspectos importantes. ¿Quiere usted ser un hombre sabio que edifica sobre la roca? Tome nota, por favor. El primer aspecto de un hombre sabio que edifica sobre la roca, de una mujer sabia que edifica sobre la roca, no es por el mucho conocimiento que tiene, por la mucha educación que tengan. El hombre sabio es aquel que oye la palabra de Dios. El segundo aspecto de un hombre sabio, de una mujer sabia, es que hace la palabra, o sea, practica, obedece o pone por obra la palabra. Una persona sabia es aquella que oye la palabra y la practica. Pero en el libro de Lucas nos da un detalle adicional supremamente interesante sobre el hombre del cual Jesús está hablando. Miremos ahora el libro de Lucas en el capítulo 6, versos 47 al 48. Lucas 6, 47 al 48. Jesús dijo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48. El que oye mi palabra y la hace, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¡Wow! El hombre sabio es precavido. Por eso, como quien va a hacer un edificio, cava hondo. Si usted ve una planta, por ejemplo, usted siembra la semilla y la planta en la tarde no nace y se demora un tiempo. Y usted dice, ¿pero por qué se demora? ¿Acaso se murió la semilla? No. Lo que pasa es que la semilla ha estado echando raíces. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, no. Raíces hacia abajo. Raíces profundas para poder sostenerse y para poder soportar los vientos. Primero se afianza en tierra y la naturaleza nos enseña cómo deben hacerse las cosas. Lamentablemente, a veces no somos así. Le ponemos mucho cuidado a cómo será nuestra casa, en el barrio en que vivimos, el empleo. Pero ¿y el cimiento? ¿Has cavado hondo? ¿Has puesto tu cimiento en una roca? Yo no sé. Pero Jesús dijo, el hombre sabio tiene cimientos profundos. Antes de enfocarse en otra cosa, él se enfoca en el cimiento, en el fundamento. Los rabinos debatían continuamente si era más importante oír la ley o cumplir la ley. La mayoría concluía que oírla era lo más importante porque uno no podía cumplirla sin oírla. Pero podemos ver en las Escrituras que tanto oírla como practicarla era algo que siempre iban unidos. Deuteronomio. En el capítulo 28, en el verso 1, dice la palabra. Deuteronomio 28, 1 dice: acontecerá que si oyeres, ahí está el oír, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, para hacer, para practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes, guardas y practicas la palabra. El mandamiento es claro y preciso. Oír la palabra, no para simplemente saberla, sino para guardarla, para atesorarla, para tenerla siempre presente y ponerla por obra toda. No solo para obedecer las partes que más nos gustan. Dios me va a bendecir, amén, eso me gusta. Sino toda la palabra. Incluso aquellas partes difíciles que nos demandan algo a nosotros. El mismo Jesús dijo, en Lucas capítulo 11, en el verso 28. Mire lo que dijo Jesús. Lucas 11, 28. Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ojo a esto. Porque aquí no se trata de solo oír la palabra. Más adelante lo vamos a explicar, pero el hombre insensato también oyó la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con esto? Que oír la palabra no es nada, no marca la diferencia, no cambia las vidas. Lo que cambia la vida, o lo que produce el milagro, es cuando tú oyes la palabra y la aplicas, la practicas. Estaba mirando la nueva versión internacional de ese texto, y ¿sabe qué dice? Dice, Jesús respondió más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y la obedecen. El hombre sensato es el hombre que pone en práctica la palabra de Dios, que la cumple, que la obedece de forma cotidiana en su vida. Ese es un hombre que está edificando sobre la roca, porque a veces decimos esta frase como una frase de cajón. Decimos, no, es que mi vida está sobre la roca, pero son simples palabras. La próxima vez que a usted se le ocurra decir que su vida está cimentada sobre la roca, asegúrese que usted está obedeciendo la palabra, porque la única manera en que una persona pueda edificar su vida sobre fundamento firme, sobre la roca, es cuando obedece la palabra, no solo cuando oye la palabra. Para el hombre sabio, no es suficiente con saber la Biblia, sino que él cree todo lo que la Biblia enseña. Él cree que todo lo que allí está escrito viene de Dios. El hombre prudente que edifica su casa sobre la roca es aquel para el cual no es suficiente con escuchar los sermones. Él quiere vivir esos sermones. Para el hombre que edifica su casa sobre la roca, no es suficiente con hablar de oración. Él quiere experimentar el tiempo de oración con Dios. Para el hombre prudente no es suficiente con hablar de comunión entre los hermanos. Él quiere tener esa comunión real con sus hermanos. El hombre sabio que edifica sobre la roca no solo sabe que en la Biblia está escrito acerca de los diezmos, no, él diezma porque obedece la palabra. Para el hombre sabio no es suficiente hablar del Evangelio, él predica el Evangelio. El hombre sabio es aquel que está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios. Y él sabe qué es esa palabra de Dios. Es Cristo, la roca eterna. El libro de Hechos, capítulo 14, verso 11, dice lo siguiente. Hechos 14, 11. Entonces, dice, entonces la gente, Hechos 14, 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido
con vosotros. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros somos sabios y vivimos conforme a la palabra de Dios, entonces la diferencia se marca y la gente que está a nuestro alrededor lo va a notar. En el libro de Hechos, capítulo 4, en el verso 11, dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra. Él es la roca. Podemos ver una descripción general de un hombre prudente a través de las mismas enseñanzas que el Sermón del Monte nos ha mostrado. En primer lugar, el hombre sensato es un hombre que tiene deseos de conocer más a Dios. Al analizar el Sermón del Monte podemos ver que sus primeras enseñanzas, el Señor nos mostró que alguien bienaventurado busca ser pobre en espíritu, manso, que tiene hambre y sed de justicia y que se goza en las persecuciones. ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer esto? Conocer más a Dios. Para el hombre prudente, no es suficiente con saber la palabra de Dios, sino que quiere conocer al Dios de la palabra por medio de ella. Quiere experimentar su presencia, quiere disfrutar de su amor. En segundo lugar, el hombre prudente es un hombre que conoce el peligro de su corazón. Jesús apuntó en el Sermón del Monte que el tema no era simplemente cumplir el mandato de manera externa, sino que tenía que hacer una obediencia del corazón. Mateo capítulo 15, en el verso 19, dice la palabra, en Mateo 15, 19, dice, Mateo 15, 19, dice la palabra: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias del corazón. Por lo tanto, un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca es aquel que es cuidadoso de su corazón, es aquel que es cuidadoso de sus pensamientos, es aquel que es cuidadoso de sus motivaciones. Un hombre prudente es aquel que guarda su corazón, porque sabe que Dios no mira lo que el hombre mira mira lo externo. Dios mira el corazón del hombre. Miremos 1 Samuel, en el capítulo 16, en el verso 7. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, dice la palabra: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, las apariencias. Pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es el corazón? No es el músculo de carne, el corazón es la mente. El corazón son las emociones, el corazón es la voluntad y el corazón es la conciencia. Estoy hablando de un corazón espiritual. Dios mira lo que tú piensas, Dios mira lo que tú sientes, Dios mira lo que tú decides, Dios mira cómo está tu conciencia. Él está pendiente más de tu apariencia está pendiente más de tu corazón que de tu apariencia. El mundo se fija en tu apariencia, mas Dios se fija en tu corazón. Por eso, el hombre que edifica sobre la roca cuida más su interior, cuida más su corazón, cuida más sus emociones, él cuida más sus pensamientos, sus decisiones, su conciencia, porque sabe que eso es lo que Dios mira. A veces estamos más enfocados cuando vamos a la iglesia, qué vestido usamos, el lenguaje que tal vez usamos, la forma como nos comportamos.
Aunque en la casa estemos peleando y en el carro vayamos peleando en el camino, apenas llegamos a la iglesia nos transformamos. Oh, hermanos, Dios le bendiga. Eso queremos levitar. ¿Eso qué es? Eso es vivir de apariencia. Usted no es ese que aparenta ser en la iglesia. Usted es ese que está en la casa. Alguna vez el Señor me enseñó algo. Y es, tu carácter es realmente lo que tú eres cuando estás a solas, cuando nadie te está viendo. Ese es tu verdadero carácter. Porque aparentar, cualquiera podría hacerlo. Los hombres miran la apariencia. Dios mira nuestra esencia. Así que no ande preocupado por lo que piensan los demás. Preocúpese de lo que piensa Dios. El hombre prudente, que edifica sobre la roca, se enfoca siempre en lo que piensa Dios y no en lo que pueda pensar la gente. Es por eso que el hombre sensato siempre está examinando constantemente sus pensamientos y motivaciones, de por qué hace las cosas. Los fariseos pensaban que estaban predicando la palabra de Dios. Pablo, cuando comienza su ministerio, él perseguía a los cristianos y él pensaba que perseguir a los cristianos de esa manera estaba sirviendo a Dios. Pero todos ellos estaban equivocados. ¿Y tú, por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva realmente a hacerlo? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor nos agradó de la ofrenda de Caín? ¿Y por qué nos agradó de la ofrenda de Caín? Porque Dios, dice la Biblia, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Dios mira la ofrenda, lo que tú das, lo que tú haces, pero también mira el corazón de quien ofrenda. A veces le ponemos mucha tinta a lo que estamos ofrendando, llámese tiempo de oración, llámese cualquier cosa, pero no nos damos cuenta la intención del corazón con que estamos haciendo eso. Y a Dios le llama más la atención o valora más la actitud del corazón con que lo haces que realmente lo que haces. En tercer lugar, el hombre prudente que edifica su casa sobre un fundamento firme practica su fe. Jesús enseñó que si realmente vamos a vivir la palabra de Dios, amaremos a nuestro prójimo, aunque sea difícil hacerlo, y amaremos a nuestro enemigo, aunque sea imposible hacerlo. Mire qué dice Mateo capítulo 5, versos 43 al 45. Está escrito, mire, aquí dice, Mateo 5, 43 al 45. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El que edifica su casa sobre la roca no es el que se sabe este texto de memoria y lo recita, sino el que ama a sus enemigos como Dios lo demanda en el texto. Una cosa es que tú sepas que debes amar a tus enemigos. Eso es tener el conocimiento. Mas cuando tú amas a tus enemigos y lo demuestras con acciones, entonces tú tienes la revelación. Entonces tú estás edificando sobre la roca. Pero ¿cómo me va a decir a usted que yo ame a la persona que violó a mis hijos? ¿Cómo yo los puedo amar? Yo no sé cómo lo puede hacer. Pero el Señor dice que tú debes amar a tus enemigos. Que tú debes amar a aquellos que te persiguen y que te hacen la guerra. ¿Amas tú a los que te persiguen, a los que te hacen la guerra? ¿Amas tú a tu cónyuge que te traicionó? No, porque lo que él me hizo me dolió mucho. Entonces tú no estás edificando sobre la roca.
Tú estás edificando sobre la arena. Es fácil obedecer cuando Dios te dice que te va a dar una bendición y todo el pueblo dice amén. Pero cuando Dios te dice, quita ese pecado que tienes ahí escondido, deja esa amante, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no la dejas? Y sigues en lo mismo. Porque tú no estás sino oyendo la palabra y no la estás poniendo por obra. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice, el hombre sabio es el que oye la palabra y la hace y la practica. Te puedes escuchar toda la Biblia, pero si no la obedeces, estás perdiendo tu tiempo. Y yo tengo que decirte la verdad, esto se llama verdades eternas. Jesús lo dijo. Sí, yo sé que tengo que orar por los que me persiguen, pero esa vecina mía yo no me la paso. Me la trago, pero se me hace un nudo en la garganta y no tengo que regresarla, no me la trago. Ore por sus enemigos. Si hay gente que se levanta en contra suya, que le quieren hacer la guerra, no se llene de odio contra ellos, bendígalos. De esa manera usted está edificando su casa sobre la roca porque está obedeciendo la palabra. De nada le sirve que sepa que ahí dice que usted debe amar a sus enemigos, si usted no ama a sus enemigos. Los frutos cristianos se van evidenciando mientras más vivimos en comunidad y mientras más enfrentamos momentos difíciles. Porque los frutos del Espíritu Santo en un creyente son amor. Si en su corazón no hay amor, entonces el Espíritu Santo no está en su corazón. Si lo que hay es odio, rencor y deseos de venganza, el Espíritu Santo no mora en su vida. Si hay amor, Dios está, porque esos son los frutos del Espíritu. Si hay gozo, entonces el Espíritu de Dios está en su vida. Si usted no tiene gozo, si pasa deprimido, triste, aburrido y amargado, el gozo de Dios no está en su corazón y por ende la presencia de Dios tampoco. Si usted es una persona que no tiene bondad, que no es compasiva con aquel que tiene necesidad, la presencia de Dios no está en su vida. Si usted es una persona impaciente que todo lo quiere ya, entonces la presencia de Dios no está en su vida porque el fruto del Espíritu es paciencia. Si el Espíritu de Dios mora en mí, entonces yo debería ser bondadoso, yo debería tener mansedumbre, yo debería tener fe, yo debería tener paz, que son los frutos del Espíritu. Quien edifica su casa sobre la roca, trabaja por cultivar estos frutos del Espíritu Santo en su vida. En cuarto lugar, el hombre que fundamenta su casa sobre la roca es aquel que se esfuerza por discernir las cosas a la luz de la palabra. Un hombre prudente es un hombre que al estar buscando y viviendo la palabra de Dios va adquiriendo cada vez un discernimiento espiritual profundo sobre todas las cosas. Y él puede discernir en sus juicios con sus hermanos cuando falsos profetas se acerquen o cuando su propio corazón lo esté engañando porque tiene discernimiento. Comprendiendo que el hombre prudente practica la palabra de Dios. Entonces, cuando él se ve enfrentado a diversas desgracias, dolores, sufrimientos y males del mundo caído en el que vivimos, se ve mojado por la lluvia, azotado por las olas, golpeado por el viento, pero jamás destruido. ¿Por qué? Porque su cimiento es firme. Su cimiento es la roca que es Cristo. Su cimiento no son sus pensamientos, ni mucho menos sus emociones. Hay gente que dice que vive en la roca, pero apenas tienen una prueba se quieren morir. Se quieren derrumbar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10, enseña. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 10. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, el hombre que edifica su casa sobre la roca, que es Cristo, no vive por la lógica. Él no vive por lo que está delante de sus ojos. Él no vive por las circunstancias que enfrenta. El hombre que edifica su casa sobre la roca vive por fe. Él vive por lo que Dios dice en su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida del hombre prudente está en la palabra, no está en las bendiciones que pueda recibir, en las puertas que se puedan abrir. No está en las circunstancias, no está en lo que el mundo dice, lo que el enemigo dice. Su confianza está en Jesús, en la roca. Allí vive, allí está cimentada su vida. Por eso, aunque vengan vientos, lluvias y ríos, su casa no cae. Mateo capítulo 7. Dice la palabra, Mateo capítulo 7, versos 26 al 27, mira lo que pasó. Mateo 7, 26 al 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, ojo, el sabio oye las palabras y las hace. El insensato, dijo Jesús, oye la palabra, pero no la hace. Y es interesante ver cómo tanto el hombre sabio como el hombre prudente, los dos tuvieron algo en común, y es que los dos oyeron la palabra. Pero el único que fue considerado sabio fue el que decidió practicar la palabra, obedecer la palabra. ¿Y esto qué nos enseña? Que no es suficiente con oír la palabra. Tú tal vez dices, no, yo escucho la palabra todos los días, yo vengo a verdades eternas, yo tengo una Biblia, leo la Biblia, pero no te sirve de nada si todo lo que escuchas y todo lo que lees, tú no lo aplicas, no lo practicas. Si no lo practicas, aunque lo oigas, tú no estás edificando sobre la roca. Por eso es que muchas veces sientes desánimo, sientes morirte, no quieres continuar, porque tu fundamento no es firme. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Si hay un fundamento firme es la palabra. Cuando este conjunto de cosas pase, lo único que va a permanecer es la palabra, porque es un fundamento firme que ni siquiera el tiempo puede acabar. ¿Sobre qué vas a edificar tu vida? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Le decía ayer a mi hijo, es más importante que obedezcas un versículo de la Biblia a que te sepas toda la Biblia y no la obedezcas. Cuando tú oyes la palabra, pero no vives conforme a esa palabra que oíste, no haces caso a la palabra que oíste, eres como un hombre insensato que edifica sobre la arena. Y lo tremendo de esto es que descendió la lluvia y vinieron los ríos y golpearon fuerte contra aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó la casa? Porque no tenía un fundamento firme. El versículo paralelo que encontramos en Lucas 6:49 nos dice que el que oye la palabra y no la pone en práctica es como, es decir, igual o parecido a quien construye una casa sobre el suelo y no pone cimientos. Es necio o falto de sabiduría quien escucha la palabra de Dios, pero en verdad en su corazón no hay temor de Dios. Es por eso que desprecia la sabiduría y la enseñanza, como dice el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7, dice la Biblia. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice seguidamente, los insensatos
los faltos de sabiduría, los que no edifican sobre la roca sino sobre la arena, desprecian la sabiduría y la enseñanza. No es suficiente con oír. Si oyes la palabra y no la practicas, pierdes el tiempo, estás edificando sobre la arena. Los insensatos o faltos de sabiduría son aquellas personas que pueden externamente decir a todo amén, a todas las enseñanzas amén. Pueden abrir sus Biblias para verse espirituales, sabérselas de memoria. Asisten a los cultos religiosos porque es lo que deben hacer. Estudian teología porque así comprenden a Dios de una manera intelectual. Pero no es Dios a quien aman con todo su corazón. Juan, capítulo 14, verso 23 al 24, dice, Juan 14, 23 al 24, dice aquí, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tú puedes llenarte la boca diciendo que amas a Dios. Pero la principal evidencia que puede mostrar una persona que realmente ama a Dios es que guarda su palabra, es que valora su palabra, es que obedece su palabra. Tú puedes decir que tienes fe en tu médico, que confías en tu médico, que no hay nadie como tu médico. Pero si no te tomas la receta que tu médico te manda, todas tus palabras son mentira. El Señor vino a buscar a los enfermos. Y a través de su palabra Él quiere traer sanidad. Pero si no recibes su palabra, jamás podrás sanarte. Si no aplicas su palabra, si no haces conforme la palabra te está diciendo, no pasa nada. Por eso hay tanta gente que está dentro de las iglesias. O hay muchas iglesias llenas de gente, pero el cielo sigue estando vacío. ¿De qué sirve que los templos estén llenos si el cielo sigue estando vacío? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Las puede escuchar, las puede escribir en una agenda, pero si no las hace, no me ama, es mentiroso. Usted puede ir a misa, usted puede ayunar, usted puede leer la Biblia, usted puede tener años en las iglesias, pero si no guarda la palabra, si no pone por obra la palabra, usted no ama a Dios. El hombre insensato, que edifica en la arena, no tiene deseos de conocer a Dios. Él solo busca las bendiciones de Dios. Por eso donde oiga que hay reunión de oración, de milagros, ahí está, porque Él quiere milagros. Él no le interesa a Dios. Los fariseos eran las personas que hablaban de Dios, pero en realidad no tenían deseos de obedecerle a Dios.
Por eso, esos fariseos consintieron la muerte de Jesús. Interiormente ellos no eran pobres, mansos, ni tenían sed y hambre de justicia de Dios. Al contrario, ellos creían que eran perfectos delante de Dios, porque sus corazones estaban encallecidos por la religiosidad, y así hay gente tan encallecida por la religiosidad. Se volvieron tan expertos en la palabra que ya no la obedecen. Ya ese texto ya lo he escuchado, esa predicación de los 2 cimientos, ya esa yo la escuché. A ellos era suficiente con cumplir los mandamientos de no matar, de no adulterar, no jurar en vano de forma externa. Ellos se jactaban de cumplir con dar limosna, con orar y ayunar públicamente. Jesús, que conocía los corazones de ellos, dijo lo siguiente en el libro de Mateo 23:3. Mire lo que dijo Jesús de ellos. Mateo 23:3. Jesús dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, predican y no practican. Un hombre insensato que edifica sobre la arena, lo que hace es hablar de la Biblia, hablar de la oración, hablar de teología, hablar del Evangelio, hablar de la iglesia, pero su corazón en realidad está seco porque no hay pasión genuina por Dios. ¿Eres capaz de hablar de Dios sin ninguna admiración por su belleza? ¿Eres capaz de hablar de la gracia de Dios sin ningún verdadero interés? ¿Eres capaz de hablar de la iglesia sin ningún sentido de urgencia? ¿Crees que ya estás obedeciendo a Dios por asistir a algún templo los domingos? El hombre insensato, que edifica en la arena, es aquel que no se preocupa de su corazón. Debido a que los fariseos hacían todo externamente, ellos en realidad no estaban preocupados del corazón, que es donde Jesús apuntó en todo momento en el Sermón del Monte. El preocuparse del corazón es admitir que eres pecador al acercarte a Dios, que te equivocas, que cometes errores, que necesitas cada día más de Él. El hombre insensato considera que nunca desobedece a Dios y por lo tanto se acerca a su presencia sin la más mínima reverencia y ni el más mínimo arrepentimiento. Porque una persona así se considera justa a sí misma. Perfectos, que no tienen nada que cambiar, ellos son buenos. Dicen ellos. Es su corazón encallecido, el orgullo que carcome sus almas. Hoy puedes estar aquí pensando que eres mejor que los del mundo, porque ya no haces lo que el mundo hace. Por eso, o porque asistes a un templo. Pero la verdad es que no hay ningún mérito en eso si no obedeces la palabra de Dios. No hay ninguna virtud moral delante de Dios que te justifique realizar actos externos de religiosidad. En la Semana Santa, por ejemplo, yo veo que la gente en la Semana Santa se vuelve espiritual. Entonces todo el mundo es que las procesiones, las no sé qué, otros son santos porque comen dulce y comen pescado. Y yo no comí carne y por eso yo soy santo porque yo hago pescado en Semana Santa. Eso es religiosidad. ¿Por qué vivir una Semana Santa? ¿Por qué volverte religioso en Semana Santa y no aplicar todos estos principios en toda una vida santa? ¿Por qué no lo haces todos los días? Esa espiritualidad que muestras en Semana Santa, ¿por qué no la muestras todos los días con el Señor Jesús? Religiosidad. El verdadero problema radica en tu propio corazón pecaminoso. Esto puede ser cierto en cualquier tipo de persona. Cualquier vida se puede destruir
cuando todo se realiza de forma externa, de apariencia, y no internamente de corazón. Quien actúa de esta manera, dice el Señor, no está edificando sobre la roca, sino sobre la arena. Por eso cuando vienen los vientos, las lluvias y los ríos y golpean contra aquella casa, la casa cae. Por eso cuando vienen los problemas, la casa cae, porque no tienen un fundamento firme. El fundamento no es Jesús. El hombre insensato no tiene discernimiento espiritual, debido a que no desea buscar a Dios y solo obedece sus mandamientos religiosos de manera externa. El hombre que edifica sobre la arena no tiene un discernimiento espiritual para evaluar las cosas. Por ejemplo, cuando Jesucristo vino al mundo, los fariseos no lograron reconocer que Jesucristo era el Mesías. Juan capítulo 8, versos 43 al 44. Juan 8, 43 al 44. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Vosotros sois de vuestro padre el diablo? Sí. El diablo es el papá de ustedes, dice. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso ustedes no reciben mi palabra, porque ustedes siguen lo que el enemigo les dice. Cuando Pablo predicó a los gentiles judaizantes, se opusieron y no lograron ver que esto era el real cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Eso está en Hechos 15, uno lo puede encontrar. El hombre falto de sabiduría no comprende las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. ¿Han conocido ese tipo de personas que se entusiasman con cualquier viento de doctrina? Eran cristianos, seguían a Cristo y ahora están metidos por allá, es que son de la legión de no sé quién, son de cantidad de cosas que aparecen hoy. Masones, bueno, cienciología. Personas que se interesan por cualquier modo de teología nueva y se mueven año tras año. Pues es seguro que son hombres insensatos, que no edifican en la roca que es Cristo. Él es la roca. Si quieres edificar sobre un fundamento firme, asegúrate edificar en Cristo, en sus enseñanzas, en su palabra. Ahora, ¿qué pasa con este hombre insensato cuando llega la prueba, cuando llega la persecución, cuando llegan las aflicciones, cuando llega el dolor? Este hombre que edifica sobre la arena es destruido por completo. Admiro en gran manera a personas que pasan por pruebas tan difíciles, tan duras, pero usted los ve siempre firme, siempre adelante. Es por el fundamento que tienen. Segunda de Pedro 2:20 al 22 dice, Segunda de Pedro 2, verso 20 al 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Usted coge un marrano y lo baña y lo pone bien bonito y el marrano se va otra vez a revolcarse porque esa es su naturaleza.
El que edifica sobre la roca, dice el Señor, es como el que edifica sobre la arena, es como un marrano. Lo baña el Señor con su palabra, le predican todos los días, pero él vuelve otra vez a su pecado, a revolcarse en el vómito, como el perro. Una persona que edifica sobre la arena difícilmente se arrepiente. No, él siente remordimiento. Me siento mal porque fallé, pero vuelve a lo mismo. Por eso vuelve como el perro al vómito. Es decir, vuelve una vez y otra vez a lo mismo y pasan 20 años de su vida con Dios, de su comunión con Dios, y no ha cambiado nada, sigue igual. El hombre insensato afirma creer en Cristo. Participa en la iglesia diciendo que es cristiano, escucha sermones, ora y vive una vida de aparente piedad, pero termina siendo destruido porque su fundamento no es Cristo y su palabra siempre sigue cayendo en los mismos errores de siempre. Porque aunque oye la palabra, él no la obedece. Dios le dice, mira, deja a esa mujer, no la puedo dejar, deja a ese marido ajeno, no lo puedo dejar, sí, yo sé que dice, pero no lo hago. Pierdes el tiempo. Por eso cualquier cosa que quiera edificar se va a derrumbar. Porque no tiene a Cristo, que es el fundamento firme, porque no vive su vida conforme a lo que Dios demanda, sino conforme a lo que él o ella le parece. Salmos, capítulo 127, verso 1, dice, Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, y a casa anéxele allí matrimonio, finanzas, hijos, si Jehová no es el que edifica, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Usted podrá matarse intentando levantar una familia sólida, pero si no es Dios el que edifica, si usted no tiene en cuenta la palabra, si no obedece las predicaciones que escucha, usted no está edificando sobre la roca. Si Dios no es el que edifica su casa, si Él no es el que toma sus decisiones, o usted no toma sus decisiones basado en lo que Él piensa, si no es la palabra la que edifica tu vida, todo lo que tú intentes levantar se va a caer. No va a permanecer firme cuando lleguen los vientos, cuando lleguen las lluvias y lleguen los ríos. Si emprendiste algo, un proyecto y tienes una palabra, esta palabra es tu fundamento y te sostienen. Vienen momentos de prueba, pero tú dices, Dios me dijo y yo creo que mi vida será como Él dijo, y esa es mi roca, esa es mi salvavidas en medio de la tormenta, y eso me sostiene a flote. Es su palabra. Si usted vive de las emociones y empieza a ver la crisis en su vida, usted se empieza a hundir, como le pasó a Pedro, empezó a mirar las olas. El Señor te pregunta hoy, ¿sobre qué fundamento está edificada tu vida? Con sinceridad. No tienes que decirme, responderme. ¿En qué fundamento está edificada tu vida? Unos ponen el fundamento de su vida en su cónyuge, el fundamento de su vida en el trabajo que tienen, en la empresa que tienen. ¿Dónde está tu fundamento? En tus conocimientos. ¿Dónde tienes el fundamento? Si en este momento muriera la persona que más amas, ¿te sostendrías en Cristo? Si en este momento Dios te quitara algo que valoras mucho, ¿te sostendrías en Cristo? Si tuvieras que enfrentar una fuerte prueba en cualquier área de tu vida, ¿te mantendrías en Cristo? Si en este momento te diagnosticaran una grave enfermedad, no lo permita Dios, ¿te sostendrías en Cristo? Si Dios te concediera lo que deseas y fueras muy bendecido, ¿te sostendrías en Cristo? Hay personas que cuando no tienen la bendición buscan a Dios afanosamente. Pero una vez reciben la bendición, tú nunca más los vuelves a ver orando y buscando como antes lo hacían. Porque su motivación no era Cristo. Su motivación era lo que podían recibir de Cristo. Por eso
una y otra vez siguen cayendo en lo mismo. La respuesta final a esta pregunta revela cuál es el fundamento en el cual tú te sostienes. Si no te mantienes firme a pesar de lo que pase, tu fundamento nunca ha sido Cristo, nunca. Termino con esto. Si algo que perdure quieres edificar, en la palabra de Dios lo debes fundamentar. Amén. Pero no en escuchar solo la palabra, sino en practicar la palabra. Amado Jesús, te damos gracias por estas verdades eternas tan poderosas que quedaron consignadas en tu palabra. No tuvimos el privilegio de estar contigo cuando estuviste en este mundo. Pero aun cuando hoy escuchamos tus palabras, seguimos encontrando en ella tanto poder y tanta autoridad y tanta revelación. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de volver a escuchar lo que viniste a predicarnos. Y hoy nos hablas de los dos cimientos. Nos amas tanto que nos dice: hey, si tu vida está en pedazos, siente que te derrumbas, entonces el problema, ¿sabes qué es? El problema no es las circunstancias que estás viviendo, las pruebas que estás atravesando. El problema es tu fundamento. El Señor te pregunta en este día sobre qué estás fundamentando tu vida. ¿En qué has puesto tu confianza? Hay personas que pusieron la confianza en el empleo y lo perdieron. En la empresa y la empresa no funcionó. Pusieron su confianza en un amigo y el amigo traicionó. En su cónyuge y pasó igual. ¿Cuál es el fundamento que tienes? Lo tanto que sabes, los conocimientos que has adquirido en la vida, lo tan ilustrado que eres. El Señor te dice: si tu fundamento no es la palabra, todo lo que intentes edificar se va a caer. Asegúrate de trabajar en el fundamento. ¿Cómo puedes trabajar en el fundamento? Cuando dejas de ser un oidor de la palabra y te conviertes en un hacedor de la palabra. Y hoy le vas a decir a Dios con todo el corazón: Señor, entiendo el error que he estado cometiendo. Por eso muchas veces he sentido que mi vida se derrumba bajo mis pies, porque no he procurado de edificarla en un fundamento firme. Quiero ser un hombre sabio. Dile ahí: yo quiero ser una mujer sabia. Y hoy me enseñas a través de tu palabra que la única manera es cuando yo practico tu palabra, cuando yo obedezco lo que tú me dices. Yo te pido perdón con todo mi corazón, porque han sido años y años de recibir tu palabra, y por haber dejado que mi corazón se encalleciera con la religiosidad, algunas cosas obedecía, sobre todo aquellas cosas que me gustaban. Pero hay otras cosas de las cuales tú me has estado hablando que cambie, que quite, y no lo he querido hacer. Que obedezca, y no lo he querido hacer. Pero hoy tomo una decisión. Yo quiero ser una persona sabia. Yo quiero edificar mi vida en tu palabra. Yo quiero obrar conforme a tu palabra. Quiero tomar decisiones fundamentadas en ella. Yo no quiero ser como los insensatos que desprecian tu sabiduría. Quiero amar tu palabra y quiero vivir por tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que nos hagas libres del espíritu de la religiosidad y que nos ayudes a ser verdaderos hombres sabios que edifican su casa sobre la roca, porque no solo oyen la palabra, sino porque la obedecen. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Fortalece estos fundamentos en este día. Y es tu palabra, y eres tú la roca. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, esto no se trata de decir, mi casa está sobre la roca, no. Son palabras que suenan bonitas. Tú edificas sobre la roca.
cuando lo que Dios te dice lo obedeces, aunque no te guste y aunque te duela. Eso es edificar sobre la roca. Si Dios te dice que perdones y no lo haces, tú edificas sobre la arena. A todos. En nuestro canal de YouTube, que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio, puede encontrar todas estas enseñanzas. Vaya y suscríbase, por favor. Deseo de todo corazón que hoy tengan el mejor de los días y que su casa, su vida, su familia y todo lo que emprendan siempre esté fundamentado en la roca, que es Cristo. Es Cristo. Su palabra es el fundamento. Acuérdate, siempre parado en la palabra de Dios. No en tus emociones, no en lo que te muestra el enemigo, sino en lo que dice tu palabra, mi Señor. Amén. Amigos, bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.